días a todos y a todas. Me siento muy honrada y agradecida con la oportunidad de compartir con ustedes reflexiones que desde México y en diálogo con nuestros colegas latinoamericanos hemos desarrollado sobre esta temática. Como saben todos ustedes, México es un país que sufre niveles muy altos de violencia y esto nos ha llevado hace poco más de 15 años a tratar de encontrar redes de colaboración, de diálogo con otros colegas. Nuestros compañeros chilenos han sido interlocutores muy importantes por el trabajo que aquí desarrollaban a propósito de desarrollo de habilidades socioafectivas, éticas en las escuelas. De modo que lo que voy a compartir con ustedes, esta conversación, tiene como propósito compartir con ustedes una afirmación fundamental. Poner a su discusión la idea de que la convivencia en la escuela no es una tarea adicional a nuestro quehacer pedagógico y de gestión escolar, sino que más bien se trata de una manera de hacerlo. Quiero argumentar con ustedes esta afirmación, quiero compartir la evidencia con la que lo hemos trabajado y me parece muy especial y muy simbólico el que estemos en el Día del Profesor, porque justamente quisiera desde el trabajo docente elaborar esta argumentación. Comienzo por decir el encargo, la llamada por construir la convivencia en la vida diaria escolar. ¿Cómo nos encuentra? ¿En qué situación nos encuentra? Quiero pedir su atención en el foco en la zona verde, que es posible, no sé si alcanza a ver atrás, pero yo voy a ir comentando. Y la idea de este foco verde es cómo se ven las tendencias de la profesión docente en el mundo en este momento. En la zona azul quiero hablar de cómo se ven las políticas de convivencia, prevención de violencia en las escuelas, y en el centro, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo en nuestra profesión. Desde los años 80 ha habido un movimiento internacional llamado la tercera ola reformista de la profesión, con el propósito de fortalecer, de igualar los términos del quehacer de la profesión docente, equiparables con otras profesiones consolidadas. Esta ola reformista ha venido acompañada de una serie de medidas, evaluación estandarizada, todo el fenómeno llamado accountability ha ido permeando el trabajo de los docentes y a casi 40 años de este movimiento hay señales y voces en el mundo, en diferentes análisis que se realizan en diversos países a propósito de un fenómeno complejo que estamos viviendo quienes trabajamos en la profesión docente. La sobrecarga, la dispersión y la complejización de nuestro trabajo son algunas señales. Tenemos muchas más tareas que antes no realizábamos, tareas que se complejizan por la gran diversidad que no nos hemos preparado, que no hemos tenido la oportunidad de desarrollar habilidades y competencias para hacer de la diversidad un recurso. Hemos sido formados en la escuela homogeneizadora, en el modelo proceso, producto, y entonces los cambios en las condiciones de vida de nuestros estudiantes nos han tomado por sorpresa, nos han tomado por asalto. La presión en la disminución de tiempo de contacto con nuestros estudiantes, el conjunto de nuevas tareas que tenemos que realizar, se hacen evaluaciones de porcentajes muy importantes de aumento de las cargas administrativas que van llevando a quienes trabajamos en esta profesión a una situación sumamente fuerte, donde el desgaste y el riesgo de cansancio y de burnout es cada vez más fuerte. Al mismo tiempo, las políticas de convivencia, de prevención de violencia han tenido un enfoque que ha sido cuestionado ya desde 2005 había señales en el sentido de que las medidas de control y de evaluación de la convivencia en las escuelas podían estar teniendo efectos adversos por el conjunto de presiones y de dinámicas que van dando lugar de manera inadvertida. De manera específica, quisiera referirme a un proceso que en México lo hemos analizado claramente, que es denominado en la literatura como de judicialización de los conflictos escolares y que tiene justamente el efecto de poner en riesgo el vínculo de confianza en el espacio de trabajo cotidiano con los maestros.
Este vínculo que se alimenta del diálogo, de la conversación, de la posibilidad de resolver de manera doméstica las situaciones y diferencias que se presentan. En el momento en que ha ido entrando un aparato sumamente complejo que implica el riesgo profesional para los docentes, que implica fuertes riesgos de demandas de parte de estudiantes y padres de familia, va creando una situación de temor, de distancia, de desvinculación. Y entonces estamos en un fenómeno muy complejo, puesto que el llamado a construir la convivencia en la vida diaria escolar, en el entorno de la profesión y en el entorno de las políticas públicas de convivencia, de fortalecimiento de la convivencia y de prevención de violencia, justamente están poniendo lo que Tardif llama el corazón del saber enseñar, que es el espacio de diálogo, de acompañamiento del progreso en el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Este fenómeno de vaciamiento de la conexión socioemocional entre estudiantes y docentes es justamente lo que pone en riesgo la construcción de identidades y de solidaridad en un espacio fundamental, que es el espacio del aula. Entonces, quisiera decir que este llamado nos encuentra en un momento sumamente complejo donde necesitamos desarrollar o entender o visualizar de una manera distinta en qué consiste y qué podemos hacer ante este llamado a construir la convivencia en las escuelas. No podemos ir más allá o fuera de los recursos y de las posibilidades que tenemos como educadores, y por esta razón es muy importante tener un punto de partida que reconozca la situación contemporánea que vivimos. Por otro lado, y aquí hay un punto muy importante, la práctica docente como tal nos coloca en una situación humana fundamental. Las palabras que plantea Philippe Renou para hablar de la práctica docente, una profesión compleja porque moviliza todos los sentimientos humanos, moviliza sentimientos de amor, de solidaridad, de cuidado, de ayuda mutua, pero también moviliza sentimientos de desprecio, de celos, de rivalidad. Y justamente es esta profesión, una profesión que maneja normas y valores, que administra la justicia, una profesión que crea jerarquías, que construye trayectorias, que puede destruir trayectorias. Y esta condición es la condición fundamental que explica la fuertísima implicación que tenemos como docentes en la construcción de la vida compartida y de la vida futura de nuestros estudiantes. Es una tarea, además, que no agotamos en nosotros mismos. No se trata de una tarea que podemos hacer al margen de la voluntad y de la colaboración de nuestros estudiantes. A diferencia de otras profesiones en las cuales el profesionista es el responsable de cumplir y de dar por concluido su quehacer, piensa en arquitectos, ingenieros, en distintas profesiones. En la profesión docente necesitamos la voluntad, la decisión y la colaboración. Desde nuestros pequeños estudiantes, y trabajamos en el nivel de preescolar, ese pequeño grupo de niños, de jóvenes cautivos que no han escogido estar allí, necesitamos construir la voluntad. Y además, los resultados de nuestra profesión se miden en una tercera persona. Es en una tercera persona que alcanzan su cumplimiento. Y esto supone que se trata de un proceso de co-construcción continua y que, por lo tanto, distamos de la posibilidad de definir por nuestra propia cuenta el resultado a alcanzar de una manera directa o mecánica o pragmática. Nosotros no podemos asegurar el resultado del aprendizaje de nuestros estudiantes. Podemos asegurar, sin duda, la construcción de contextos, y esa es nuestra obligación, la construcción de contextos para el aprendizaje. Pero el resultado dependerá de procesos de maduración, de procesos personales que pueden tener una temporalidad distinta. Si un estudiante está viviendo una situación familiar compleja, si un estudiante está en una separación o en una situación de amenaza en su grupo de clase, ese estudiante no está en la condición óptima para aprender. Y sin embargo, nosotros pudimos haber construido un contexto adecuado para ese aprendizaje. Por eso es una distinción muy relevante la tarea del maestro en términos de construir con otros la posibilidad de aprender y dejar puestas las condiciones para que entre el propio grupo de estudiantes cree la dinámica que apoya el proceso de unos y otros.
Quiero además decir en esta labor de coconstrucción que nosotros no tenemos nunca la evidencia clara y completa de lo que está sucediendo con nuestros estudiantes. Nosotros tenemos indicios que recogemos en el momento de la situación y sobre esos indicios actuamos. Es decir, como le llaman algunos autores, el docente trabaja en la incertidumbre y decide en la urgencia. ¿Por qué razón? Porque los indicios que tú tienes de que va progresando la actividad, el trabajo que vamos haciendo, los tienes sobre la situación misma y las decisiones las tenemos que tomar sobre la misma situación. En este proceso co-constructivo, nosotros no tenemos, a diferencia de otros profesionistas, evidencia cabal del tipo de procesos que están ocurriendo en nuestros estudiantes. Y este microcosmos complejo, que reúne una gran diversidad de personas, de demandas, de expectativas, que entran en tensión con las necesidades, las condiciones, los intereses, los ritmos de aprendizaje de estudiantes y docentes. Este microcosmos es el aula, es el espacio en el que nos desenvolvemos día con día y en este mundo de vida es en el que estamos llamados a construir aprendizajes y la convivencia. Como docentes estamos pues, y esta sería la mirada interaccionista sobre el trabajo docente, estamos como investigadores en proceso de tensión, en una búsqueda constante de equilibrio en situación y esta búsqueda podríamos considerar que tiene al menos 3 polos de tensión y de atención permanente. En primer lugar, tenemos un polo pragmático, es un polo que nos está planteando la tarea, nos está planteando el encargo, la rutina, el avance del programa, pero ese polo opera de manera simultánea con el polo relacional, que es la atención del grupo, la construcción de los acuerdos, la disponibilidad, el manejo de tensiones y de situaciones inesperadas, y está el polo epistemológico, que es el progreso en el avance en un objeto cultural determinado. Este análisis y este modelo EPR, desarrollado por una investigadora francesa, Isabelle Binatier, de la Universidad de Nantes, nos ayuda a entender por qué cuando estamos en nuestro espacio de clase estamos sobre varias pistas simultáneas de trabajo que nos jalonean en direcciones distintas y que tenemos que aprender a maniobrar en estos diferentes códigos. Vamos a pensar el polo pragmático, la tarea, el encargo institucional. Sobre este polo somos evaluados, estamos hablando de tareas, de dispositivos, de herramientas que comprometen nuestra actuación como docentes y la de nuestros estudiantes. Tenemos tiempos para terminar, propósitos, objetivos, contenidos, tenemos tiempos determinados de evaluación y esta es una tarea que nos apremia, nos persigue, nos agobia, puesto que tenemos términos de referencia definidos de manera externa y es posible que el progreso de cada uno de nuestros estudiantes se esté moviendo a ritmos distintos de lo que el encargo institucional ha planteado. El polo relacional, que tiene que ver justamente con la dinámica interpersonal a partir de intercambios verbales y no verbales, con docente en espacios cara a cara o aún en espacios tecnológicamente mediados, son procesos concomitantes de aprendizaje. Y aquí está una premisa muy importante para entender por qué la convivencia está anclada en la práctica docente. Esta dimensión es una dimensión donde estamos aprendiendo a convivir al mismo tiempo que estamos haciendo las tareas de clase y opera como un espacio que nos va a demandar distintos ajustes conforme avanza la relación en los estudiantes. Por lo que toca al polo epistemológico, que referiría a la construcción de saberes y que muchas veces es el polo más abandonado justamente en razón de las presiones que tenemos por cumplir determinadas tareas, aquí es donde está el espacio en el que nos comprometemos con una comprensión más profunda en cada uno de nuestros estudiantes a propósito de los objetivos y de los contenidos que estamos abordando. En este asunto es donde nos podemos enfrascar en una discusión apasionada, interesante, de ciencias, de lengua, de historia, de literatura, y es donde sentimos que se nos fue el tiempo,
que perdimos la noción espacio-temporal porque se dio un momento de encuentro en el cual los estudiantes estaban verdaderamente, unos, muchos o casi todo nuestro grupo estaba realmente interesado y conectado con una determinada tarea. Distintas figuras del saber están en movimiento, figuras de un saber objeto, según Charlotte, figuras que implican el dominio de actividades, de procesos, de habilidades, pero también están en juego de manera permanente en el espacio del aula el desarrollo de formas de dispositivos de relación. Es decir, en la manera de organizar el trabajo en equipo estuvo ahí anclado un dispositivo relacional que operó de manera concomitante. Y aquí está un elemento muy importante. Podríamos decir, tratando de poner una gráfica en clave interaccionista, que si bien la dinámica de acción, de reacción, de acción ajustada, que son los ciclos que vamos teniendo, tú lanzas una consigna, tu grupo de estudiantes reacciona, se interesa, trata de diferirla, está cansado, está con ánimo, está sin ánimo, hay una reacción ajustada en este ciclo de interacciones que podemos dividir en episodios, en segmentos para el análisis de nuestros espacios de aula. En este están operando de manera permanente, están operando estas tres dimensiones, están funcionando y por esa razón podríamos hacer un ejercicio un tanto metafórico de decir, vamos a hacer un electrocardiograma de una clase común. ¿Cómo se vería una clase común si tomamos este ejemplo de los tres polos de tensión? Inicias la clase, das la indicación, estás en la clave pragmática, das la indicación, pero en realidad el grupo está disperso y entonces tu atención va hacia ¿cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Están cansados? Etcétera. Y entonces tú vas a atender esta situación del grupo para poder invitarlos a entrar a la tarea. Y en un segundo momento logras que vamos a revisar el ejercicio de clase. Vamos a revisar el ejercicio de clase y entonces los estudiantes puede ser que no hayan hecho la tarea y ante esa situación de no haber hecho la tarea va a haber acciones y va a haber reacciones de su parte orientadas a distraerte, a cambiar, a posponer, a negociar y entonces se va dando la dinámica o posiblemente al contrario, sucede que el tema se aborda y empiezan en una clave epistemológica de clarificación de asuntos porque la tarea fue realizada, hubo interés, hay dudas y estás trabajando en ese nivel hasta que en un momento dado otras situaciones, puede que haya interrupciones, puede ser que el ejercicio de la tarea o que entre los estudiantes aparece una diferencia y entonces interrumpes. Y vamos viendo cómo la clase va transcurriendo en una negociación permanente de tu atención como docente de la situación. No es extraño por eso que salimos en ocasiones cuando tenemos grupos intensos o incluso no grupos no tan intensos, salimos muy agotados por la cantidad la fuerza de la atención que tenemos que prestar a ese espacio de clase. Vamos a ver una secuencia de una maestra en preescolar. La maestra inicia organizando la actividad, la maestra les puso la música de Vivaldi, quiere desarrollar la sensibilidad musical y ella pensó que lo más lindo que podía suceder en esa clase era que después de escuchar a Vivaldi, los estudiantes hicieran dibujos, sus pequeños alumnos de 4 o 5 años hicieran dibujos en los cuales expresaran emociones a partir de la música que escucharon. Ella da la instrucción, dispone las pinturas, pero en realidad los niños están distraídos, los niños no se están integrando con facilidad en la tarea y eso le implica atender un poco más. Les entrega las pinturas y antes de que ella esté dando la consigna, en realidad los niños están felices dibujando y pintando. Entonces, para ellos, para los niños, la actividad es el gusto de dibujar. Pero la maestra tenía en su planeación, en su tarea y en su encargo la idea de que fuera un dibujo en relación a una emoción derivada de la escucha de Vivaldi. Cuando ella revisa la tarea, después cuando revisa el registro y lo comenta, se da cuenta de que está pidiéndoles una abstracción a niños muy pequeñitos que no tienen la posibilidad de mantener ni esa atención ni esa consigna de carácter abstracto, sino que el gusto por la pintura domina y entonces los niños están dibujando por su cuenta al margen de la pintura, pero la maestra está en tensión, está en mucha tensión de cómo lo va a conectar porque no se desprende de su agenda mental. Algunos terminan la tarea, otros continúan pintando, se reitera la consigna. Por respuestas
por las respuestas a lo que están pintando, se da cuenta de que no comprendieron la consigna. Los niños están simple y llanamente disfrutando los materiales como un ejercicio lúdico. Y entonces la maestra de preescolar está ante la situación de tomar una decisión. Deja correr el gusto o impone una situación y dice que corra película. La maestra se relaja, entiende que no calculó bien la manera de organizar la tarea y deja que corra el gusto por la pintura. Pintaron lo que quisieron, no tenía nada que ver con la escucha de Vivaldi, fin de la secuencia. Lo que quiero mostrar con esta secuencia de preescolar es cómo, claro, mientras más pequeños los niños, los ciclos son muy cortitos, muy intensos, y el movimiento que demanda de un docente es muy rápido. Quizás con alumnos mayores tenemos más tiempo de tomar el pulso de lo que está sucediendo, de comentar, de preguntar, de ajustar. Aquí vemos cómo ella tiene que ajustar sobre la marcha y cualquier registro de clase yo les diría, pongan en mente un segmento de clase reciente que hayan vivido, en el cual hayan considerado que sucedió algo que no los dejó demasiado cómodos. Y si hacemos el ejercicio retrospectivo de ver como en cámara lenta cómo fue la secuencia, cómo entré al salón, cómo encontré a los estudiantes, qué mensaje les comuniqué, de qué manera reaccionaron a mi mensaje. Posiblemente se estaban riendo algunos jóvenes, estudiantes. Es posible que pensamos que se reía de nosotros y no de alguna broma o algún mensaje que tenían por el celular. Es posible que usamos una palabra muy fuerte y que esa palabra fuerte creó molestia y otras reacciones, otras distancias. Y se van creando ciclos de tal suerte que en el análisis interaccionista de práctica docente se plantea que estamos en un espacio dramático de actuación, en un espacio que no se va a repetir, donde somos las personas que estamos actuando, estamos tomando decisiones, hay desenlaces, pero además acumulamos las historias previas del grupo, las historias previas que se hablan de nosotros como profesores. Tú entras a tu salón de clase y pensaste que eras nuevo, que eras nueva con tus alumnos y resulta que todos ya tenían la cartilla resumida de quién eres. Profe, ya nos dijeron que usted es bien estricta, ya nos dijeron que usted es así. Y los alumnos ya están negociando la imagen que tenían del trabajo que iban a poder realizar contigo antes de que hayas dado la primera señal. Esta es una condición que hace sumamente complejo, interesante y retador el panorama del trabajo y de la profesión docente y también de la reflexión con vistas a recrear nuestras formas de trabajo. Y podríamos entonces decir que las interacciones son así el corazón de la convivencia y que una profesión que está construida sobre la base de interacciones humanas es una profesión absolutamente implicada en la construcción de la convivencia, no de manera adjetiva, sino de manera sustantiva, es decir, el corazón de nuestro trabajo, que es el intercambio con nuestros estudiantes con vistas a acompañar su progreso a propósito de diversos temas y asuntos curriculares, tiene implicada una formación para la convivencia por la naturaleza misma del trabajo que realizamos. Sin embargo, no todas las interacciones construyen la convivencia y por eso vamos a usar el término construir la convivencia para referirnos a una manera específica de orientar las interacciones en nuestros espacios de aula y de la escuela. Hay dos maneras de ver la convivencia y en estas dos maneras de ver la convivencia yo me he estado refiriendo a la convivencia que ocurre en la base de este triángulo, es decir, la convivencia que se construye en los espacios permanentes y sustantivos. Ahí es donde construimos la inclusión, ahí es donde construimos la equidad, ahí es donde resolvemos de manera dialógica los conflictos. Sin embargo, por efecto de la manera en que se ha abordado la convivencia asociada indebidamente a lo que sería la degradación de la convivencia, que es la violencia, tenemos el imaginario social de que la convivencia son los problemas de arriba.
La convivencia es cuando hay disrupciones, cuando hay amenazas, cuando hay acoso, cuando hay bullying, cuando hay vandalismo. Y a eso le vamos a llamar una perspectiva restringida sobre la convivencia en contraste con una perspectiva amplia. La perspectiva amplia nos diría la convivencia se construye en todos los espacios y procesos y a través de todo el conjunto de prácticas que desarrollamos en el salón de clases y en el espacio de la gestión escolar. La perspectiva restringida diría la convivencia son las relaciones entre los estudiantes y los conflictos que aparecen. Y ojo, la perspectiva restringida plantea un asunto muy preocupante que es reducir al ámbito exclusivamente interpersonal y focalizar solamente a los estudiantes como los relativos al gran tema de convivencia, desestimando todo el aparato institucional que está detrás y que la construye. Este concepto, construido con mi colega Patricia Carvajal, que está aquí y que recupera un aporte muy importante de su investigación doctoral, nos ha llevado a plantearla como los procesos y los resultados de los esfuerzos por construir una paz duradera entre los miembros de la comunidad escolar, a partir de prácticas pedagógicas y de gestión inclusivas, equitativas y participativas que aborden de manera constructiva el conflicto. Esta definición que voy a explicar a continuación ha sido un trabajo de elaboración en diálogo con nuestros colegas de la red desde hace más de 8 años o quizás 10 años que hemos trabajado, puesto que teníamos elementos y teníamos ideas, teníamos ciertas claridades para una definición analítica, pero una definición operacional de convivencia escolar nos permite hacer muchas cosas más, como por ejemplo el diseño de evaluaciones de gran escala, el diseño de instrumentos de autodiagnóstico, el diseño de propuestas de formación o de intervención en escuelas en contextos de alta violencia social. Procesos y resultados de los esfuerzos por construir una paz duradera. Tiene implicado una toma de posición teórica fundamental apoyada en Galtung. Que es el triángulo de la violencia, donde Galtung nos dirá que la violencia directa es solamente la manifestación visible de procesos de violencia cultural y de violencia estructural, nos llevarán a afirmar, y este es un elemento fundamental de este concepto, convivencia está construida en la zona de una paz duradera porque atiende las causas profundas de la violencia. Vamos a ver qué puede significar esto en el espacio del salón de clases, mientras que una noción de paz negativa nos llevará a atender exclusivamente la zona de conflicto, la zona de problemas. Si nosotros trabajamos exclusivamente en la zona de conflicto sin atender las causas profundas, no podemos construir una paz duradera, ni en las aulas ni en las escuelas. Solamente una paz efímera, una paz que durará mientras dure el dispositivo, mientras hay una vigilancia, mientras hay un espacio de control, quizás de amenaza, pero no se construyen los vínculos que apuntan a una paz duradera. Cuando decimos entre los miembros de la comunidad escolar, estamos tomando una posición teórica muy importante, que significa afirmar que la convivencia escolar no se puede entender ni estudiar al margen de los procesos amplios de la gestión escolar. Y si nos preocupa que mejore ese corazón en el centro de la convivencia escolar, tenemos que revisar el marco político institucional de la escuela, tenemos que revisar el tipo de culturas escolares que hemos construido, tenemos que revisar la manera en que se desarrollan las actividades y prácticas en la vida cotidiana escolar, considerando un contexto sociocultural y comunitario. Es en la gestión escolar donde se definen políticas, prácticas y procesos que nos van a dar lugar a formas de relación que, como decía hace un momento, todas están implicadas en la construcción de seres humanos, pero no todas van a construir una convivencia positiva.
Prácticas pedagógicas y de gestión. Inclusivas. Este es un primer eje y vamos a tener el día de hoy tiempo importante para revisar y para reflexionar sobre la inclusión que nos plantea un asunto fundamental. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros alumnos? ¿De qué manera podemos reconocer, valorar las diversas identidades, las necesidades y la ayuda mutua? Tenemos en el proceso de trabajo que hemos realizado muchos años de hacer seguimiento a escuelas. Una escuela en zona indígena que enfrenta, justamente en un preescolar, en una zona indígena en México, que enfrenta niveles altos de violencia social, trabaja en la recuperación de tradiciones, de música, de cuentos, de trabajos de recuperación de la lengua purépecha, y ese conjunto de prácticas inclusivas permiten crear vínculos, permiten crear un sentido de identidad y de pertenencia en los espacios del aula y en el espacio de la escuela, y es un elemento clave de construcción de convivencia. Prácticas equitativas. Aquí hay un elemento muy importante que refiere justamente al aporte que he comentado de la investigación realizada por Carvajal en el sentido de la importancia que tiene y la forma en que se ha estudiado tanto en la literatura internacional como en las investigaciones de caso, la atención a la disminución de las brechas pedagógicas en nuestros estudiantes. Una escuela con profundas brechas entre estudiantes exitosos y estudiantes de bajo desempeño está creando un ambiente propicio para que afloren situaciones de maltrato, de discriminación y de violencia. Y por esa razón es que todos los esfuerzos encaminados a fortalecer pedagógicamente el quehacer escolar tienen un impacto en la equidad y en la disminución de los conflictos. Y este eje, que es el eje de participación, que es el eje al que le hemos prestado atención en ocasiones casi exclusiva, tiene que ver con algo muy importante, que es el espacio de dar voz a nuestros estudiantes, la posibilidad de que participen en espacios de manera organizada. Recién estudiábamos la evaluación de convivencia en media superior en México y nos llamaba la atención las respuestas de los estudiantes. ¿Puedes participar? Sí, en actividades organizadas en la escuela. ¿Tienes espacio para comentar y hacer sugerencias a tu docente para la mejora de la clase? Muy poco. ¿Tienes espacio para organizar actividades por iniciativas de estudiantes? Muy pocos, prácticamente no existen. Esa falta de espacios de participación tienen como consecuencia desvinculación de los estudiantes con la tarea, entre sí, con los profesores, y por lo tanto ahí hay un espacio muy importante. De eso se va a hablar a lo largo de este día con proyectos muy interesantes como el de aprendizaje-servicio, que es una vía muy relevante de participación de estudiantes. Y entonces tenemos un modelo de convivencia que tendría entonces tres elementos: la dimensión inclusión, orientada a reconocer diversas identidades y necesidades de los estudiantes creando comunidad; una dimensión equidad, que se orienta a construir oportunidades de acceso al conocimiento basadas en altas expectativas sobre las posibilidades de todos nuestros estudiantes. Eso es sumamente importante. Y una dimensión de manejo de conflicto, que tiene que ver con fortalecer el protagonismo de los estudiantes para expresar su propia voz en asuntos que les conciernen, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Estas serían las dimensiones analíticas que proponemos para la convivencia escolar y que implican justamente una toma de posición a propósito de lo que comentaba sobre la visión amplia y restringida. Esta mirada sobre el conflicto, que es el elemento que tenemos en común en la construcción de la convivencia. El conflicto conecta la violencia y la convivencia, puesto que es el espacio donde tenemos la posibilidad de intervenir, sea de una manera constructiva o cuando se ignoran, se desatienden o se manejan de manera inadecuada los conflictos, pueden generar o devenir en violencia. La misma forma de intervenir en las escuelas ante episodios de violencia que se han presentado es una oportunidad formativa o una oportunidad que se queda simplemente en la sanción. Este es un elemento clave para distinguir y para clarificar teóricamente el ámbito de trabajo en el que estamos cuando estamos en los esfuerzos por construir la convivencia. El conflicto nos acompañará de manera permanente. Hacer de ellos oportunidad formativa es la tarea que construye. Y entonces vamos a entender por qué las diversas evaluaciones,
realizadas por la UNESCO, realizadas por la OCDE, y diversas investigaciones van a decir que es en las interacciones donde se ubica el meollo de la educación. Más aún, las interacciones no son solamente el meollo de la educación, sino constituyen el modo de ser de las aulas y de una institución educativa. Y esta es la razón profunda por la cual construir la convivencia es una tarea inherente, irrenunciable de nuestra labor docente. No es una tarea accesoria, no es la tarea que podemos resolver a través de campañas, el día del abrazo, el día de la conversación, sino es una tarea que está implicada en nuestra actuación permanente, que es lo que he querido mostrar a lo largo de esta charla. Es en los intercambios donde están implicadas las oportunidades de construir aprendizajes, las oportunidades de construir formas de relación basadas en el respeto, en el cuidado. En medio de esos polos de tensión y atención, en medio de esos ciclos de interacción, estamos construyendo la posibilidad de tener grupos que estén caminando en la dirección de la inclusión y no aumentando, que esa es una tendencia sumamente preocupante que los sistemas educativos de nuestra región no han logrado atender, el aumento en fenómenos de exclusión. Es en el espacio en el que vamos construyendo. Y esto nos va a ayudar finalmente a entender por qué razón la convivencia no es solamente el cuarto pilar del informe del ORS. Aprender a vivir juntos es el pilar que va a acompañar y que va a albergar la posibilidad de aprender a conocer, de aprender a ser, de aprender a hacer. Aprender a vivir juntos es lo que planteamos y de lo que estamos convencidos. Es una condición que convoca no solamente el ámbito de la interacción de los estudiantes a propósito de los conflictos. Aprender a vivir juntos es construir la educación en el espacio amplio de la escuela. Muchísimas gracias por su atención.